Permíteme compartir la pregunta 12 del Manual para el Maestro de un Curso de Milagros. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Primero recordemos que para el curso de milagros, un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo, aquel que como tú y como yo busca aprender el amor que Jesús nos ha enseñado y se encuentra en una etapa de demostración, de aplicación de todos los conceptos a todas las situaciones, pues se ha propuesto rescatar al sí mismo que habita en su interior y renacer a su verdadera identidad, anteponiendo la realidad a todas las ilusiones. Un maestro de Dios es ante todo un perdonador, alguien enfocado conscientemente en su conciencia, en sus pensamientos y sobre todo en reconocer y renunciar a los obstáculos que le impiden sentir los rayos del verdadero y único amor que se filtran a la mente que se ha comprometido con una sola voluntad, un solo guía y un solo propósito, la paz de Dios, a la que Jesús nos conduce en su curso de milagros. Textualmente dice: ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta a esta pregunta es uno solo, un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. ¿Cuál sería, te preguntarás, un maestro absolutamente perfecto? Bueno, pues es aquel que deja de identificarse con el Hijo del Hombre para reconocerse como el Santo Hijo de Dios, inocente, libre y amoroso, tal como Jesús y tantos maestros y místicos nos han demostrado con sus enseñanzas. Recordemos que en los temas especiales estudiamos que la salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Aquí la pregunta es: ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para cambiar tu mente? 1. Pues tú eres el maestro de tu mente. Tú eres el pensador de tus pensamientos. Tú eres el tomador de decisiones. Tú fabricas o creas el mundo que ves. Kenneth Wapnick hablaba de que lo más recomendable para un estudiante del curso Milagros es portarse lo más normalmente posible. Haces lo que tienes que hacer, dices lo que tienes que decir, con la única diferencia que no actúas por tu cuenta ni haces tu voluntad. Actúas en unidad con el Espíritu Santo, uniendo tu voluntad a la de Dios, que no es otra más que te cuentes entre sus ministros. Posteriormente vimos que el mundo es la prueba que el ego utiliza a través de la percepción para demostrar la separación. De ahí que el texto dice: nació de un error y no ha abandonado su fuente, lo que significa que el Maestro de Dios salva al mundo al cambiar la fuente de sus pensamientos que lo conducen a corregir la percepción que tiene de él. Donde el mundo ve ilusiones, el Maestro de Dios elige ver la verdad. Donde el mundo siembra miedo, el tomador de decisiones que habita en la mente del Maestro de Dios opta por sembrar amor. Por eso el primer párrafo dice: un Maestro de Dios absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Recuerda que la introducción del manual dice: enseñar es aprender. Enseñar es demostrar. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Y por último, enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti mismo.
por lo que completar el aprendizaje implica alcanzar la expiación, la conversión de la mente, la corrección de la percepción aquí y ahora. De ahí que el Maestro de Dios se vale de todas las situaciones a manera de práctica para alcanzar la perfección del pensamiento, la desidentificación con el personaje y por lo tanto la renuncia a una voluntad individual separada de su Creador. Ante cualquier reto se repite el texto del capítulo 4. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones salvo a juicio del ego. ¿Y cuál es el bien? Que elijas ir hacia adentro, hacia el yo verdadero, hacia el sí mismo, a tu mente crística o como quieras llamarle, no para arreglar el mundo, para dejar de depender de él, para encontrarte con tu maestro interno que te enseña a distinguir lo falso de lo verdadero. Cada vez que retornes al amor perfecto, encontrarás la respuesta perfecta que te permitirá trascender las leyes del mundo para obedecer la única ley que realmente existe, que es la ley del amor. Recuerda esa frase que dice: cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. De ahí que el párrafo 2 diga: de esta forma, el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Es un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor por Dios. Se necesita un solo maestro para que todas las mentes que se decidan por la verdad la recuerden. Un solo maestro que es el Espíritu Santo para que las mentes despierten. Un solo maestro que habla por Dios para que todas las mentes se reconozcan como una sola. Y ese maestro está a la distancia de una decisión: volver la atención al interior de nuestra mente, a la quietud y el silencio que conducen a la puerta de la mente crística, donde se recuerda la unidad, donde se reafirma la integridad de una sola mente en unicidad con el Padre. Por eso, el texto nos habla que para el Espíritu Santo no es posible transigir o hacer concesiones en determinadas situaciones. Todas son irreales. De ahí que tenemos que observar nuestra manera de pensar. Mientras no nos salga de manera natural, nuestros pensamientos verdaderos, tenemos que estar atentos a lo que estamos pensando. Cada pensamiento que nos conduce al interior va despejando el camino hacia la única conciencia. Es ese reencuentro interior el que deshace todos los significados exteriores que la mente separada crea en rechazo a su divinidad. De ahí que el Maestro de Dios pueda darle otro uso al tiempo, al cuerpo y al espacio. En el párrafo 3 pregunta: ¿por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos maestros? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Recuerda que la realidad es que somos espíritu, pero mientras nos sintamos identificados con el cuerpo, necesitamos que otros cuerpos que ya hayan comprendido la verdad nos conduzcan tal y como lo hizo Jesús. Cada decisión que tomemos en favor del espíritu nos acerca a nuestra función como maestros de Dios. El párrafo 4 dice: lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. ¿Recuerdas que cuando vimos el tema el segundo advenimiento de Cristo decía: el segundo advenimiento es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones? ¿Quién hace esta invitación? Pues el Maestro de Dios. Y continúa el párrafo: es la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas sin excepción y sin reservas. Y aquí entraría nuestra función, pues dice: el Espíritu Santo necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz.
pero, sobre todo, necesita tu buena voluntad. Regocijémonos de que podemos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz, porque es ese ahora el nuevo propósito que podemos darle al cuerpo. Yo recuerdo que a mí me causó mucho ruido que Kenneth Wapnick se haya muerto de cáncer. Cuando me tocó releer, mucho tiempo después, el siguiente párrafo de esta pregunta que estudiamos, me quedé muy tranquila, y el ruido fue sustituido por la certeza. Textualmente dice: lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. Que si tú eres estudiante estarás de acuerdo conmigo de que él era el mejor maestro del curso. A medida que avanzan en su profesión, se afianza más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos, continúa el texto, llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo, y la mente los entenderá debido a la fuente de donde se originaron. Como resultado de este entendimiento, este nuevo maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Con esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. La lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser pecaminoso es débil y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no lo han oído y el cuerpo se vuelve santo, como es el caso. Al ser santo, no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Ahora pienso que eso fue lo que hizo él. Simplemente lo dejó a un lado. La mente toma esta decisión, dejarlo a un lado, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. El Maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a su término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre, tanto si se va como si se queda. Ahora, es imposible que pueda enfermar. Si la enfermedad es sinónimo de separación, una mente que se ha unido con su Creador está totalmente sana independientemente de lo que diga el cuerpo. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tales? Ser conscientes de que se está soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan al personaje del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir. Por eso, mientras estemos en el entrenamiento mental, tenemos que recordar que cada elección que damos en favor del personaje es darla en favor del ego o de la mente separada. Cada vez que rectificamos hacia el interior, ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Nos ayudaría a quitarle realidad a las ilusiones y devolver la atención a la verdad que deseamos aprender y demostrar. Una de las características del Maestro de Dios es la congruencia u honestidad, que es en verdad lo mismo.
Entonces sería más fácil aplicar el siguiente párrafo que dice: mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños. Y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. Cierra los ojos. Iniciamos con la respiración consciente. Inhala lento, suave y profundo. Exhala y relájate. Inhala. Exhala. Y mientras tú respiras conscientemente, entra en contacto con esa conciencia de unidad. Esa conciencia que es libre de toda limitación, que habita más allá de tu cuerpo, más allá del espacio, más allá de tus creencias. Como maestros de Dios, baste tener presente que nuestra función más importante es responder con amor al miedo, con verdad a las ilusiones y con maestría ante nuestros retos. Se necesita un solo maestro que recuerde que el amor de Dios solo se experimenta en la unidad con toda la filiación. Que la paz del Padre solo se logra en conexión con su mente. Y que la verdad solo se vislumbra en la luz de su verdadera identidad. Y eso es lo que queremos aprender como maestros de Dios. Y es eso mismo lo que tenemos que demostrar. Déjate envolver por la quietud. Permanece unos momentos más en este estado de paz y de conexión. Y permite que la voz de Dios hable en ti. Amén.